En el último domingo del año pasado, año 2019, parece mentira ya, pero en ese último domingo habíamos compartido, habíamos hablado precisamente sobre cómo hacer, cómo experimentar que el año próximo en el que ya estamos fuera un año de éxito. No de éxito como lo plantea la sociedad, no de éxito como lo plantea el mundo, sino de éxito en cuanto a lo que Dios dice y a lo que Dios pretende de nuestras vidas. Así que, obviamente que para tener éxito en lo espiritual, no podemos en ningún momento quitar esta palabra de en medio, la gracia. Solamente por gracia inmerecida es que podemos acercarnos al Padre. Y en esta mañana, el mensaje se titula Traspasados por su gracia, atravesados por su gracia. La gracia de Dios la podemos disfrutar y vivir en todo momento en nuestras vidas. Y lamentablemente, muchas veces, preferimos andar a nuestra manera, a nuestra fuerza, en vez de poder aferrarnos a esa gracia. Y como bien les decía, en el último domingo hablábamos puntualmente de cómo hacer, en el último domingo del año pasado, cómo hacer para encarar este año, cómo hacer para que este año pueda ser un año diferente. Y entre las cosas que decíamos, muy rápidamente voy a hacer un pequeño resumen, decíamos de que cuando llegamos al final de año, comenzamos otro año, parecería que las expectativas, que cambia el almanaque, que porque arranca un 2020 y es el año nuevo, las cosas van a ser mejor. Y esto es un engaño. No hay nada que se modifique al cambiar una hojita del almanaque. Un sabio, un científico decía, no esperemos nada distinto si hacemos siempre lo mismo. Y radica en esto, ¿no? Y muchas veces, en este paso del año viejo al año nuevo, deseamos y esperamos que, no sé, porque así el destino lo quiera, este año sea mejor. Bueno, permitime decirte que este año no va a ser mejor si no te aferrás más de Dios, si no buscas más su presencia, si no sos más consciente de lo que fuiste el año pasado, de su gracia. Decíamos también que uno de los puntos neurálgicos más importantes en este cambio que necesitamos, en esta transformación, radica en poder tener un concepto, un entendimiento, una idea acertada y necesaria de la gratuidad del perdón. Y no está mal dicho, es gratuidad del perdón. ¿A través de qué? A través del sacrificio de Cristo. Pero también no solamente entender de que este perdón es gratis, decíamos, sino de cuánto costó este perdón. Que yo hoy pueda ser perdonado, que yo hoy pueda ser redimido, que yo pueda equivocarme y que a través de la obra salvífica en favor mío y en favor tuyo yo pueda encontrar perdón, no implica de que eso haya sido ni simple ni barato. Le costó la vida al Hijo de Dios. Ahora, esto es, por así decirlo, como un diagnóstico, ¿no? Esto es como decir, bueno, estamos así, estamos asá. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo vivimos en nuestra vida? ¿Cómo hago para que este 2020 pueda realmente tener un concepto real de esa gracia y también un entendimiento de ese costo que tuvo esa gracia? Y por eso el mensaje de esta mañana se llama Traspasados por su gracia. Vamos a hacer a través de una serie de mensajes 3 temas o 3 puntos a tocar. El primero de ellos tiene que ver con el mensaje de hoy, que es la gratuidad del perdón. Después vamos a ver el altísimo costo que se necesitó pagar para alcanzar este perdón. Y finalmente vamos a ver cómo realizar en nosotros un autoexamen para que haya un arrepentimiento, pero que sea transformador, verdadero. ¿Qué implica arrepentimiento? Pero en esta mañana no se asusten, de estos 3 hablamos del primero, tocamos el primero. Así que, comenzando en sí con el mensaje de esta mañana, gratuidad del perdón. La palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hay una idea y un concepto que está dentro de estas palabras, que sin duda tiene que ver con una llave que puede transformar nuestra realidad, nuestro concepto, nuestra idea, y es ninguna condenación. Ninguna condenación. Yo no sé hoy qué es lo que está en tu corazón y en tu mente generando, trayendo peso, condenación, culpa, vergüenza. Pero la palabra dice que los que están en Cristo son libres de toda condenación. No hay ninguna condenación ni para vos ni para mí. Ahora, no termina ahí. Dice, según los que andan conforme al Espíritu. Para que realmente puedas hacer tuya, para que puedas experimentar esta realidad de que no hay ninguna condenación en tu vida, no podés hacerlo con la capacidad tuya de convencerte o de querer sentirte así. Tiene que haber una obra transformadora del Espíritu en tu vida y en la mía para que yo pueda tomar esta ninguna condenación y hacerla realidad en mi vida. Y esto es importante, porque si por algún motivo olvidamos esto, de que no hay ninguna condenación, si de alguna manera en algún momento de nuestras vidas no somos conscientes plenos de esta realidad, la verdad que dice la palabra de Dios se ve distorsionada en nosotros. Inevitablemente la confesión de nuestros pecados se va deformando y se va convirtiendo en una agotadora penitencia o castigo. En vez de recibir esta ninguna condenación, nuestro pecado se nos vuelve en contra y termina siendo, lo repito, una agotadora penitencia y autocastigo en lugar de un verdadero arrepentimiento que resulte transformador para nuestras vidas. Según Lutero, conocido, la justificación gratuita mediante la gracia. ¿Y qué es esta justificación gratuita mediante la gracia? Es el hecho de alcanzar esa salvación, ese perdón, esa aceptación mediante el sacrificio de Cristo, más allá de las buenas obras o de los esfuerzos que yo pueda realizar. Bueno, Lutero dice que esta justificación gratuita mediante la gracia cambia, revoluciona la esencia y la naturaleza del verdadero arrepentimiento. Cuando perdemos de vista esta gratuidad del perdón, cuando yo no entiendo de que este perdón es gratis y que está al alcance de mi mano, empiezo de alguna manera a buscar acciones. Quiero hacer algo que en realidad como objetivo final termine apaciguando la ira de Dios o la justicia de Dios. Entonces así es que el hombre termina haciendo cosas para alcanzar ese perdón. Voy hasta acá, hago esto, tengo que aguantar, tengo que resistir, me golpeo el pecho. En épocas, siglos anteriores, se laceraban y se pegaban con un látigo en las espaldas. Es decir, tengo que sufrir un castigo para ser perdonado, para demostrar de que verdaderamente estoy arrepentido. Ahora, cuando perdemos esta seguridad del amor de Dios y de esta gracia inmerecida para con nosotros, entonces la confesión y el arrepentimiento son la forma que encontramos para estar en buenos términos con el Padre. Esto generalmente se manifiesta mediante expresiones de pesar. Y estoy diciendo de que somos sinceros. Somos totalmente compungidos. Cuando fallamos, cuando erramos, cuando nos equivocamos. No sé, parecería de que si no nos sentimos una piltrafa y estamos arrastrándonos por el piso, realmente no estamos arrepentidos. Y le queremos mostrar a Dios de que estamos arrepentidos y queremos realmente hacerle ver de que nuestro corazón está lleno de verdadero arrepentimiento. Queremos conmoverlo a Dios, queremos moverlo a misericordia. Señor, cómo me duele haberte fallado. Y esto es verdad, esto es así. Pero la realidad es que si yo no cambio mi manera de pensar, si no empiezo a vivir de otra manera, dentro de muy poco me voy a encontrar otra vez de rodillas delante del Padre diciendo exactamente lo mismo. Que yo tenga un corazón verdaderamente compungido, que yo esté totalmente
mortificado por el error que cometí, por la forma en que traté a tal persona, por el pensamiento que tuve, por haberle fallado a Dios. Esa sinceridad, si no hago algo para que esa actitud mía cambie, termina repitiéndose y termina siendo una constante en mi vida de sentirme afligido, sucio, pecador delante de Dios. Y nunca puedo sentirme en plenitud delante de su presencia. Ahora, si el arrepentimiento se convierte entonces en esto, lamentablemente nos enfrentamos a la capacidad de nuestra propia autosuficiencia. Y permítanme decirles, no sé si lo estarán probando o si lo han probado. Yo sí lo probé. Es un camino amargo hasta el final. Cuando yo dependo de mí para agradar a Dios, es un camino amargo, porque no tengo en mí la capacidad, porque me equivoco, porque erro, y porque en mi corazón hay una constante sensación de que no sé si me arrepentí lo suficiente para que verdaderamente Dios me perdone. Esta autosuficiencia nos conducirá solamente a una sumisión forzada de nuestra voluntad. Me tengo que arrepentir porque esto está mal, pero nunca a un cambio verdadero de nuestro parecer y de las motivaciones de nuestro corazón. En esencia, y muy disimuladamente, esto consiste en intentar hacer expiación por nuestro propio pecado. Expiación significa expiar, significa pagar por otro, pagar la deuda de otro. Por eso dice que Jesucristo fue nuestra expiación. Él pagó por nuestros pecados. Cuando nosotros queremos de alguna manera hacer nosotros, y permítanme, y te pido que te tomes un segundo para realmente analizar tu vida, si lo que estoy diciendo está muy alejado de eso, porque parecería que hablamos de otras personas, pero si vos haces una mirada introspectiva y realmente analizás tu vida, te vas a encontrar en un montón de momentos puntuales donde quisiste agradar a Dios a través de tus propios méritos, inconscientemente, pero intentaste hacerlo. Ahora, cuando yo entonces trato de agradar a Dios, en vez de hacer una confesión en el nombre de Jesús y pedir o buscar el perdón en nombre de Jesús, termina siendo una confesión en nombre mío. Señor, tenés que perdonarme. ¿No te das cuenta lo triste que estoy por lo que hice? Si vos conocés mi corazón, ¿no ves que realmente estoy arrepentido de esto? Intentamos o pretendemos de que Dios nos perdone por lo arrepentido y lo mal que nos sentimos, en lugar de por la obra salvífica de Cristo en la cruz. Y esto es inconsciente. Es un trabajo espiritual muy sutil que poquito a poquito nos va desviando de esta ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Tratamos e intentamos inútilmente ganar la misericordia, el perdón de Dios por medio del sufrimiento de nuestra conciencia. Pero en su palabra encontramos que no debemos autocastigarnos por nuestros pecados, sino que debemos recibir el perdón ganado por Cristo, ya que fue Él quien sufrió y pagó por ese pecado. Y perdónenme, quiero aclarar esto, no estoy diciendo que no debemos considerar el costo de nuestro error. No estoy diciendo que podemos pecar, total, Dios nos perdona. No estoy diciendo, bueno, total, no te sientas culpable. No le des importancia. No, estoy diciendo que un verdadero arrepentimiento nos lleva a dejar ese pecado a los pies de la cruz y no a intentar hacernos cargo nosotros de aquello que nos resulta imposible. Estoy diciendo que tal vez te pasaste toda una vida luchando para que Dios te perdone por un error, por un pecado que te marcó, en vez de poder dejarlo a los pies de la cruz y poder realmente recibir ese perdón que es gratis para vos y para mí. Algo dice la palabra sobre esto, 1 Juan capítulo 2, versículos 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas
os escribo para que no pequéis. No pequéis. Esto tiene que ver con lo que muchas veces me han escuchado decir de acá. La palabra dice que el pecado no se va a enseñorear, no es más tu Señor. La persona que no tiene a Cristo no tiene otra opción que pecar, porque dice también la palabra de Dios que es por naturaleza hijo de ira. Pero en Cristo, cuando conoces y sos confrontado por esa gracia, cuando sos redimido, salvo, sellado, el apóstol Juan nos dice, no pequéis, que es de alguna manera chistoso. ¿Por qué te dice no pequéis si vos no podrías hacerlo? Es que en el poder de la gracia, en el poder de la redención y de la transformación que Cristo obra a través de su Espíritu Santo en tu vida y en la mía, yo tengo la capacidad de vivir en santidad. Si no, lo que me estaría diciendo el apóstol Juan sería totalmente equívoco. No pequéis, para reflexionar, para otro mensaje. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación. Y me encanta porque un montón de veces leemos en la Biblia un montón de palabras que las pasamos de largo y ni siquiera sabemos qué significan o no entendemos. ¿Qué es propiciación? Expiación decíamos que es el pago de una deuda. Cuando alguien expía algo, está pagando la deuda. Pero la propiciación es aquel que es capaz de pagar esa deuda por el otro. Por eso dice que Jesucristo es nuestra propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Decíamos entonces, si alguno de ustedes lo quiere anotar o lo quiere guardar en su memoria para reflexionar en la semana, expiación es quitar la culpa mediante un tercero, alguien que pague por mí. Eso es expiación. Pero propiciación es aquel que puede pagar esa culpa. Porque no cualquiera podía pagar por tu culpa y por la mía. Decimos muchas veces que Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Y es una media verdad. Porque yo no podía ocupar el lugar de Él. Él ocupó el lugar en la cruz que me correspondía a mí por mis pecados, por mis errores. Pero cuando Él subió a la cruz, no pagó solamente por los míos, pagó por los de toda la humanidad. Yo no podía pagar por los pecados de toda la humanidad, yo podía pagar por los míos. Vos podías pagar por los tuyos. Pero sin embargo Jesucristo, que es nuestra propiciación, Él pudo llevar sobre sus espaldas los pecados de toda la humanidad, porque Él era justo y sin mancha. Y todos aquellos que estamos en Cristo debemos, y quiero que te quedes con esta palabra, debemos ser perdonados. ¿Qué estoy diciendo? Que los que están en Cristo deben obligatoriamente ser perdonados. ¿Por qué? Porque Él tomó ese lugar, porque Él sufrió tu castigo, el que te correspondía a vos, porque Él pagó por tu deuda y por la mía. Dios, el Padre, sería injusto, sería infiel, estaría faltando a ese pacto en la cruz que se hizo a través de la sangre si Él recibiera dos pagos por el mismo error. Jesús pagó por tu error, ya fue pagado. Ahora, si yo también quiero pagar por ese error, culpándome, generando en mi corazón, en mi mente, carga, aflicción, para que Dios se dé cuenta de que realmente estoy arrepentido, estoy también yo queriendo pagar junto con Cristo, y el Padre recibiría el pago ya hecho a través de Jesucristo en la cruz, pero también este pago en pequeñas cuotas que yo vengo haciendo hace años. Y eso es injusto, y Dios es un Dios justo. Y Dios en esta mañana te dice, tu deuda fue saldada. No para que te sigas endeudando, no para que sigas errando, no para que te sigas equivocando, porque cuando vos sos consciente de que tu deuda fue saldada, tenés la libertad, te quitaste el peso que te imposibilita seguir avanzando.
tenés la libertad de crecer, de avanzar, de ir por más. Esta profunda confianza, esta seguridad en la gracia, hace que el arrepentimiento pase de ser un medio que intenta expiar el pecado cometido a ser un medio por el cual podemos honrar a Dios mediante el ajuste, la transformación, la revolución de nuestras vidas para su gloria. Ahora, hasta acá todo bien. Bíblicamente, teológicamente podemos analizarlo, decimos buenísimo, pero hay una realidad. Y permítanme extenderme un poquito en esto. Fuiste creado, fuiste formado, fuiste educado en una sociedad que te mentalizó y que te formó de que todo tiene que ver con lo que sos, con lo que podés, con lo que tenés, con lo que haces. Una sociedad que todo el tiempo te hace creer, te hace sentir que para obtener algo, primero tenés que merecértelo, que te lo tenés que ganar. No hay mucho lugar en esta sociedad o en esta idea para la gracia, que tiene que ver con que yo no lo merezco, pero igual lo recibo. Un mundo que nos programó, que nos preparó, ¿para qué? Para sentirnos valiosos, para sentirnos merecedores, importantes, o por el contrario, ínfimos, indignos, insignificantes. Necesitando todo el tiempo de poder hacer o conseguir algo que le dé valor o que le dé dignidad a nuestras vidas. Y entonces entramos en la meritocracia. Hace unos años atrás había una propaganda de un vehículo cuando lo sacaron que se llamaba Meritocracia. Y decía de cómo sería si te mereces, si te mereces, si te mereces. ¿Qué es meritocracia? Dice la palabra de Dios que no es por meritocracia, que es por gracia. Pero vos fuiste programado, fuiste formado, fuiste criado toda una vida por la meritocracia. Y voy a tratar de explicarlo un poquito. Meritocracia proviene del latín meritum, que significa debida recompensa. Y el sufijo gracia, del griego kratos, que es poder y fuerza. Entonces yo merezco esa recompensa en base a mi poder o a mi capacidad. Es una filosofía de vida basada en el mérito de ¿qué? De los mejores. Se refiere a la discriminación por méritos, y no hablo de discriminación de que a vos te dejo de un lado, discriminación de separar, ¿no? En base a las capacidades, a los talentos, discrimino esto para acá, esto para acá, esto para acá, vos servís para esto, vos servís para esto. Las posiciones jerárquicas son conquistadas con base en el mérito, y hay un predominio de valores asociados a la capacidad individual o al espíritu competitivo. Te la hago más corta. Un meritocrático es un principio o un ideal de organización que tiende a promover al individuo en los diferentes cuerpos sociales. Por ejemplo, escuela. ¿Hiciste los méritos suficientes para pasar de grado? Pasaste. ¿No los hiciste? No pasaste. Universidad, exactamente lo mismo. ¿Hiciste lo suficiente? ¿Alcanzaste los méritos necesarios para pasar de año? Si no, no pasás. Instituciones civiles, ¿te desempeñaste para poder ascender, para poder avanzar en el campo militar, en tu trabajo, en las administraciones, en el Estado? Y así podemos seguir nombrando. Vivimos en un mundo que se maneja en base a los méritos, salvando obviamente un porcentaje importante que tiene que ver con lo que todos conocemos como los acomodos, los contactos, los familiares. Pero si vamos a la realidad, tenés que ser para poder avanzar. Y este mérito se basa en tu aptitud, en tu trabajo, en tu esfuerzo, en tus habilidades, en tu inteligencia, en las virtudes que tenés. Y esta meritocracia de la que estamos hablando se permeó en la vida de la iglesia, se pasó a la vida de la iglesia. Y en la concepción de una religión moralista, llena de legalismo, allí nuestra única esperanza radica en vivir una vida lo suficientemente buena como para convencer o para poder influenciar a Dios para que nos perdone o para que nos bendiga. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo?
En este contexto, el arrepentimiento se vuelve algo traumático, algo anormal, ya que pensamos que el arrepentimiento solo sirve para ganar el favor de Dios. Y en la palabra de Dios, Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. La clase de tristeza que Dios quiere que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero cuidado. La tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Cuando el Espíritu te contrista y marca tu vida porque quiere que cambies, esa tristeza produce arrepentimiento y salvación, cambio, transformación. Cuando vos te dejás influenciar por un sistema meritocrático, donde tenés que ganarte la salvación, aunque ya sabés que Jesús la pagó. Sí, ya sé. Yo sé que Jesús subió a la cruz, yo sé que pagó el 100%, yo sé de que es mi Salvador, pero igualmente yo le tengo que mostrar a Dios que realmente estoy muy arrepentido. Y lo estoy. Pero vuelvo a lo mismo, el Señor pagó el 100%, no el 99%. No tenés que sumar nada para tu perdón. Fuiste perdonado. La tristeza del mundo, que cita Pablo, se identifica con la forma, con la manera en que el mundo, lejos de Cristo, intenta ganar el favor divino, de la deidad o de lo que sea. Y en sus propias fuerzas, haciendo lo que está a su alcance para merecer el perdón, pero sin dejar que ese perdón pueda ser alcanzado mediante el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Por eso esta tristeza es ausente de un verdadero arrepentimiento. Y esta tristeza que genera el mundo solamente puede generar muerte. Cuando nuestra búsqueda de perdón está anémica de Cristo, cuando tu búsqueda de perdón le está faltando más Cristo y la obra de redención de Cristo, cuando tu búsqueda de perdón está carente de gracia, es normal que busquemos asumir poca responsabilidad. Sobre los hechos, ¿cuánto? Y lo que sea posible. No sé. Yo no fui, yo no sé, yo no dije, yo no hablé. No, se malinterpretó. Muchas veces intentamos convencernos a nosotros mismos y a los demás sobre todas las circunstancias atenuantes o justificantes que podamos encontrar. Y yo reaccioné así porque viste lo que pasó, viste lo que hizo, viste lo que me dijo. ¿Cómo querés que reaccione? Queremos atenuar, queremos justificar, queremos delante de Dios poner de alguna manera justificativos que avalen o que argumenten los errores que cometemos. Y acá sí quedamos siempre en la posición de inseguridad que nos genera esta duda de saber si realmente nos humillamos o nos arrepentimos lo suficiente para alcanzar el perdón. Dice Lutero en una de sus 95 tesis: si sabemos que somos amados y aceptados a pesar de nuestros pecados, será más fácil reconocer nuestras faltas y deficiencias. ¿O no hay una vocecita en tu mente y en tu corazón que te dice: ¿y vos sos hijos de Dios? Porque un hijo de Dios no vive así, no piensa así, no hace esto. ¿Y vos estás seguro que Dios te ama? ¿Cómo Dios puede amarte con lo que hiciste, con lo que pensaste, con lo que dijiste? Cuando entendemos de que el amor de Dios no depende de mí, cuando entiendo de que ese amor escapa a lo tan bueno, tan malo que yo pueda hacer, entonces me siento en plena confianza delante del Padre para poder verdaderamente abrir mi corazón, para pedirle perdón por aquellas cosas que son las más ocultas y las más oscuras que hay en mi corazón y en mi mente. De este modo,
sabiendo que somos amados y que somos perdonados no por merecerlo, sino por la voluntad del Padre, podemos entonces aferrarnos a una profunda seguridad espiritual y también psicológica, racional, que nos resulta altamente necesaria para que podamos admitir que nos hemos equivocado. Porque el amor del Padre no depende de nuestra perfección o de nuestra capacidad de arrepentimiento ante la falta de esta perfección, sino de su amor incondicional, ese amor inmerecido que está disponible cada día para nosotros. Poniéndolo en práctica, en ejemplos prácticos, si lo vemos a Dios como un Padre estricto, implacable, bajalo a lo terrenal. Un hijo le iría a confesar el error a un padre que no acepta la equivocación, que cada vez que su hijo le viene con un planteo se enoja, que le reclama que tiene que caminar rectamente. Cuando el hijo mete la pata, lo primero que hace es tratar de ocultárselo a su padre. Y muchos de nosotros inconscientemente en nuestra vida hemos aprendido, no sé por qué, equivocadamente, de que nuestro Dios es un Dios así. Cuando Dios es un Dios de amor, con los brazos abiertos, que te espera para darte todo el perdón, el amor y la misericordia que necesitas. Entonces, como ese hijo va a intentar vivir de una forma digna para honrar a su padre, así también nosotros intentamos cada día, en nuestras propias fuerzas, ser los hijos que Dios debe tener, que Dios quiere tener. Hoy Dios te dice, sos el hijo que quiero tener. Y no tenés que ganártelo. Porque cuando te fui a buscar, cuando te compré, cuando te elegí, estabas metido hasta acá en lo peor. Y te amé incondicionalmente. Porque conozco tus peores cosas. No hay nada que me pueda asustar. No la dibujes. No la maquilles. Mi perdón está para vos no porque te lo merezcas. Mi perdón está para vos porque yo te amo incondicionalmente. Si entendemos esto, podremos acercarnos con más facilidad a Dios, podremos confesarle verdaderamente nuestros pecados, podremos recordar y mantener vigente esa muerte sacrificial de Cristo en favor nuestro y podremos revivir también ese gozo que podemos encontrar en la salvación y en la justificación. Ahora, esto no quiere decir que no encontremos en el momento del arrepentimiento amargura y pesar por nuestra equivocación, porque la palabra de Dios dice de que cuando el Espíritu obra genera tristeza en nosotros. Sí, arrepentite, obviamente humillate delante del Padre, pero entendé de que una vez que hiciste eso, es para seguir avanzando, es para seguir creciendo. Este arrepentimiento del que hablamos, debemos tenerlo. Esta amargura, este dolor por haber fallado. Ahora, si no lo tenemos, quiere decir que algo no está bien. Pero no experimentes la tristeza como la experimenta el mundo. Que la tristeza no te movilice a querer justificarte. Que la tristeza que produce Dios en tu vida porque estás equivocándote sea una tristeza que te levante, que genere en vos un arrepentimiento genuino, un verdadero arrepentimiento. Yo le voy a pedir a los hermanos que puedan estar ingresando, les pedí que pudiéramos, ya estoy casi terminando, tener un tiempo, una canción en el medio del mensaje, y le pido a Dios que realmente Él pueda hablarte en este tiempo sobre esto.
Cuando estamos frente al mover del Espíritu Santo en nosotros, ese Espíritu Santo va a generar un arrepentimiento genuino, una tristeza que nos aleja, nos separa del pecado, que nos conduce a salvación, a cambio, a transformación. Y mientras cantamos, te pido que puedas meditar en esto. Arrepentimiento sin cambio no es arrepentimiento. Llámalo culpa, peso, ponle el nombre que vos quieras. Pero si no hay un cambio en tu vida, realmente no estás arrepentido. Y permitime decirte esto, no podés cambiar esto. Ese cambio necesario no lo podés generar con tus propias fuerzas. Necesitas de papá. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me mueve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. De ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Todo amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
realmente cuando alcanzo a comprender la profundidad, el peso, la gravedad del pecado, es allí cuando puedo realmente entender lo que es la gracia. Cuando entiendo lo que es el pecado y lo que yo soy frente al pecado, soy consciente que no tengo herramientas, no tengo armas, no puedo justificarme. La gracia toma verdaderamente importancia en mi vida y dejo de ser yo para dejar que sea Él. Cuanto más sabemos y cuanto más experimentamos que somos perdonados, más nos arrepentimos. Cuanto más cambiamos y más crecemos en Él, más profunda se vuelve nuestra humildad y nuestro gozo. ¿Quieres vivir en un amor que te envuelve? ¿Quieres vivir en un amor que te sostiene, un amor sin condiciones? ¿Quieres vivir sin necesidad de méritos de parte tuya? ¿O preferís seguir naufragando en la meritocracia? En tus capacidades, en tus aptitudes, en tus habilidades, en tu propio esfuerzo. Cuando era enemigo fui, tu amor luchó por mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. No podés, no puedo ganar ni merecer su amor. No puedo hacer nada que tenga el valor suficiente para que Él deje las 99 y venga por mí. No lo merezco, no lo mereces. Pero en esta mañana Dios te dice que te ama de una forma tan incondicional, que no quiere hijos que se golpeen en el pecho y que se arrastren por la tierra porque son culpables y pecadores, que quiere hijos que tengan intimidad con Él, que quiere hijos con los cuales deleitarse y pasar tiempo de calidad, que Él ya te perdonó y que no hay nada que puedas hacer ni que yo pueda hacer para ser más o menos perdonado, porque ese perdón no depende de vos ni depende de mí. ¿Lo aceptás o no lo aceptás? ¿Lo vivís o no lo vivís? Pero Él te perdonó. En Cristo fuiste justificado, en Cristo fuiste reconciliado, en Él podés disfrutar de este amor sin condición.